Pepe Blanco lo tuvo absolutamente todo. Los teatros de América rendidos a sus pies, fortunas incalculables y el título indiscutible de Rey de la Canción. Pero detrás de esa arrogante sonrisa de acero y su inconfundible sombrero ladeado, se escondía un hombre devorado por unos celos enfermizos y un terror paralizante al olvido. Qué oscuro secreto de alcoba y qué despiadada guerra de egos en los camerinos lo obligaron a destruir con sus propias manos el dúo dorado que formaba con Carmen Morel, forzándolo a acatar un devastador ultimátum entre su propia esposa y la gloria absoluta. ¿Cómo es posible que el titán que exigía trenes privados para sus majestuosas giras terminara ahogando sus demonios personales y su pánico a la soledad en interminables madrugadas de coraje líquido, comprando la compañía de extraños en un humilde bar de provincias? Nos vendieron la imagen de un seductor invencible y un señorito intocable, pero en la penumbra de su decadencia, cuando los aplausos se silenciaron y la mujer que sostenía su cordura partió de este mundo dejándolo al borde del colapso, la hiel de su propio orgullo lo arrastró hacia una ruina emocional que las portadas de la época encubrieron con desesperación. Quédense hasta el último segundo de esta emisión, porque hoy vamos a destrozar el barniz del mito oficial para revelar el precio exacto que pagó por su vanidad y la cruda verdad detrás del trágico viaje sin retorno que la industria del espectáculo nos ocultó durante décadas. Para entender la magnitud del mito, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que las luces de los teatros de Madrid y Buenos Aires cegaran su visión. Debemos situarnos en la milenaria ciudad de Logroño, en aquel lejano 19 de marzo de 1911. El mundo bullía en vísperas de grandes cambios, pero en la Rúa Vieja el aire olía a humedad de río y a una pobreza que se pegaba a los huesos como una segunda piel. Allí, en una humilde vivienda marcada por la precariedad, vio la luz José Blanco Ruiz. Pero no piensen en un nacimiento rodeado de algodones. Su cuna fue el sonido de los carros tirados por mulas y el lamento silencioso de una familia que luchaba por poner un trozo de pan sobre la mesa. Su abuela, una mujer curtida por el sufrimiento, bajaba cada mañana a las orillas del Ebro para lavar la ropa de los más afortunados, hundiendo sus manos en aguas que en invierno cortaban como cuchillos de cristal. Esa imagen, la de su propia sangre sometida a la servidumbre del río, marcó a fuego el carácter de aquel niño. Pepe no solo creció con hambre de comida, sino con un hambre voraz de dignidad y de poder. La psicología de nuestro protagonista se forjó en esos inviernos gélidos, donde aprendió que en este mundo hay quienes lavan la ropa y quienes la ensucian, y él juró que jamás volvería a estar del lado de los que se arrodillan en el barro. Ese contraste dramático, esa raíz hundida en la miseria más absoluta de la Primera Guerra Mundial, fue el motor de una ambición que años más tarde sería su mayor virtud y, paradójicamente, su peor condena. La infancia de Pepe Blanco no se desarrolló entre pupitres de madera y olor a tinta de escuela. Él mismo presumiría años más tarde, con una mezcla de orgullo y amargura, que su verdadera universidad fue el empedrado de las calles logroñesas. Mientras otros niños aprendían matemáticas, Pepe aprendía la ciencia exacta de la supervivencia y la picaresca. La España de los locos años 20 ofrecía un espectáculo de contrastes en cada esquina, y él era el espectador más atento. Junto a sus amigos de la infancia, nuestro futuro astro ideó métodos que rozaban lo prohibido para conseguir apenas unas monedas. Imaginen la escena, los niños acechando las rejas de las iglesias, donde los fieles, movidos por la fe o la culpa, dejaban caer pequeñas piezas de metal. Pepe, con un ingenio propio de un guionista de cine negro, utilizaba largos palos impregnados con sustancias adhesivas para pescar esas monedas a través de los barrotes. Era un juego peligroso, una transgresión que nos revela a un individuo que no respetaba las normas establecidas si éstas se interponían entre él y su objetivo. Esta etapa de su vida, marcada por la astucia callejera, le otorgó una piel gruesa y una capacidad de observación casi felina. Aprendió a leer los rostros, a detectar la debilidad ajena y a utilizar su simpatía natural como una herramienta de seducción y engaño. La calle le enseñó que la vida era una representación constante, y él ya estaba ensayando el papel que lo llevaría a la cima de la pirámide social. Al llegar a la adolescencia, el joven José comprendió que los carros de mulas de su padre representaban un pasado que él quería enterrar definitivamente.
El progreso llegaba a lomos de ruidosos motores de gasolina, y Pepe Blanco quería estar al volante de ese cambio. Antes de ser el dueño de los escenarios, fue el portero y el servidor de la alta alcurnia riojana. Trabajó bajo el ala de los marqueses de Murrieta, una de las familias más poderosas y respetadas de la región. Imaginen la psicología de este joven. Vestido de uniforme, abriendo las pesadas puertas de los carruajes y, más tarde, de los primeros automóviles de lujo, observando desde la periferia un mundo de sedas, joyas y conversaciones refinadas. Para Pepe, cada vez que un aristócrata le entregaba una moneda, se abría una herida en su orgullo que solo la fama absoluta podría sanar. Él no quería servir a los marqueses, él quería ser tratado como uno de ellos. Fue entonces cuando le exigió a su progenitor que lo dejara abandonar el transporte de grava y piedras para convertirse en chófer. A los 18 años ya recorría las carreteras como taxista, un oficio que en aquella época era sinónimo de aventura y modernidad. Pero no era un taxista cualquiera. Pepe Blanco ya era un artista en potencia que utilizaba el vehículo como su primer escenario móvil, aunque pocos sospechaban que ese taxi lo llevaría directamente a las sombras de un encierro que marcaría su destino para siempre. La década de los años 30 trajo consigo una efervescencia política que envenenó el aire de toda España, y nuestro protagonista no fue ajeno a esa turbulencia. En sus viajes nocturnos, el taxi de Pepe se convirtió en un refugio para secretos que no debían ver la luz del sol. En uno de esos servicios fatídicos, aceptó transportar a un grupo de individuos vinculados a facciones republicanas. La suerte, siempre esquiva cuando se juega con fuego, le dio la espalda. Una patrulla interceptó el vehículo y, sin mediar palabra, todos fueron conducidos a las gélidas dependencias de la cárcel Modelo de Madrid. Imaginen el impacto psicológico para un joven que soñaba con el brillo de la alta sociedad, verse de pronto tras los muros de piedra, rodeado de criminales de carrera y presos políticos. Durante un mes y medio, el eco de los cerrojos y el frío metálico de los barrotes fueron su única compañía. Fue un suceso oscuro que la historia oficial del artista siempre intentó suavizar, pero que dejó una huella indeleble en su psique. Allí, en la penumbra del encierro, Pepe Blanco entendió que la libertad es un hilo muy fino que puede romperse en cualquier momento. Aquella experiencia traumática le infundió un miedo latente a volver a la oscuridad y a la irrelevancia. Un miedo que más tarde se traduciría en una acumulación compulsiva de billetes y una necesidad patológica de ser el centro de atención. Al salir de la cárcel, ya no era el mismo joven despreocupado. Era un hombre que había visto el abismo y estaba decidido a construir un imperio de luz para nunca más tener que volver a las sombras. La brisa de 1935 traía consigo un aroma a pólvora lejana, pero en el pequeño y vinícola pueblo de Cenicero, el destino tenía preparada una emboscada de terciopelo para nuestro audaz protagonista. Fue allí donde los ojos de Pepe Blanco se cruzaron con los de Rosa Sistiaga Frías, una joven que había llegado desde Santander simplemente para asistir al enlace matrimonial de su hermana. Lo que debió ser un viaje de cortesía se transformó en un torbellino de emociones que desafiaba toda lógica racional. En apenas 6 meses, lo que para muchos es apenas un suspiro, ellos ya estaban intercambiando alianzas frente al altar. Pero detengámonos un instante a analizar la psicología detrás de esta prisa febril. ¿Era acaso un amor de leyenda o el presentimiento de un hombre que sabía que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse? Pepe, un individuo que había pasado su juventud entre el asfalto y las sombras de una celda, encontró en Rosa un ancla, un puerto seguro donde resguardar sus ambiciones antes de que la gran tormenta social de España estallara definitivamente. Aquel matrimonio relámpago no fue solo una unión de alcoba, fue un pacto de supervivencia emocional en un momento en que el mañana era un lujo que nadie podía permitirse. Rosa se convirtió, casi sin saberlo, en la guardiana de la cordura de un hombre que pronto vería cómo la realidad superaba a cualquier pesadilla. El estallido del conflicto nacional en 1936 no solo dividió familias, sino que arrancó a Pepe Blanco de su recién estrenado hogar para lanzarlo a las arenas ardientes del norte de África. Allí, bajo el sol implacable y el polvo de la Legión, nuestro artista tuvo que cambiar el volante por el fusil. Pero incluso en medio del horror,
donde el sonido de las detonaciones era la única música cotidiana, Pepe se negaba a silenciar su don. Llegó a ostentar el rango de cabo, una posición de mando que le exigía una entereza de hierro. Pero sus compañeros de armas lo recordaban por algo mucho más poderoso: su voz. En las noches de vigilia, cuando el miedo se filtraba en las trincheras y el silencio era incompatible con la vida, Pepe Blanco entonaba coplas y jotas que servían de bálsamo para los hombres que esperaban el evento final en cada amanecer. Se cuenta que ante la pregunta de cómo era capaz de cantar en semejantes circunstancias, él simplemente respondía que el canto era su escudo. La psicología del soldado blanco era fascinante. Utilizaba la belleza de la melodía para camuflar el pavor visceral. Aquella etapa en África le otorgó una disciplina y una presencia escénica que solo se adquiere cuando se ha mirado de frente a la fatalidad. No era solo un hombre cantando, era un superviviente que desafiaba a la oscuridad con cada nota, una lección de resistencia que más tarde aplicaría en los escenarios más brillantes del mundo, aunque las heridas invisibles de la guerra jamás terminaran de sanar del todo. Tras el cese de las hostilidades, Pepe Blanco regresó a su tierra, pero la España que encontró estaba sumida en el hambre y el racionamiento de la posguerra. La necesidad imperiosa de mantener a su esposa y a sus 2 hijos recién nacidos lo empujó a diversificar sus talentos de una forma casi cinematográfica. Se hizo cargo de la gestión del Casino de Cenicero, un lugar de encuentro donde la burguesía local intentaba olvidar las penurias entre cartas y copas de vino. Pero su verdadero escenario seguía siendo el taxi. Fue en esta etapa cuando nació el mito del taxista cantante, un hombre que no solo te llevaba a tu destino, sino que te ofrecía una función privada. Sin embargo, detrás de esta aparente generosidad artística se escondía una astucia picaresca que hoy revelamos en toda su magnitud. Pepe confesó años después que, cuando notaba que un cliente tenía los bolsillos bien provistos, comenzaba a desplegar sus mejores gorjeos. El pasajero, hechizado por aquella voz varonil y vibrante, pedía más y más. Pepe, con una sonrisa cómplice, tomaba entonces las rutas más largas y enrevesadas de Logroño, permitiendo que el taxímetro siguiera corriendo mientras la música llenaba el habitáculo. Era una estafa blanca, un intercambio de arte por tiempo que demostraba que nuestro protagonista ya entendía que el espectáculo era, ante todo, un negocio. Cantaba para comer, cantaba para reírse del destino y, sobre todo, cantaba para preparar el terreno de un salto que lo sacaría para siempre de las calles de provincias. La gran oportunidad, aquella que separa a los aficionados de las leyendas, llegó una noche de niebla en el emblemático Café Ibiza de Logroño. El dueño del establecimiento, un hombre acorralado por las deudas y la falta de clientela, acudió a Pepe casi como un último recurso. Esta noche, Pepe Blanco va a cantar aquí, anunció en la cristalera, esperando un milagro. Y el milagro ocurrió. La voz del taxista atrajo a tal multitud que el local amenazaba con reventar por las costuras. Por apenas 40 duros la media hora, Pepe Blanco entregó su alma a un público que reconoció de inmediato que estaba ante algo genuino. Pero la verdadera intervención de la fortuna ocurrió cuando entre las mesas se encontraba Juan Carceller, un empresario de Madrid con ojo de halcón para el talento bruto. Carceller no vio solo a un hombre cantando jotas, vio una mina de oro con forma humana. Entre chato y chato de vino, sobre una servilleta de papel, se selló el destino de José Blanco Ruiz. La propuesta era clara: abandonar la seguridad de su taxi, el calor de su hogar en Cenicero y lanzarse a la conquista de la capital. La decisión no fue fácil. Rosa, su mujer, veía con temor cómo su marido se alejaba hacia un mundo de luces de neón y tentaciones peligrosas. Pero la ambición de Pepe, alimentada por años de privaciones, fue más fuerte que cualquier advertencia. Aquella noche en el Ibiza fue el principio del fin de su vida sencilla y el nacimiento de un ídolo que pronto descubriría que Madrid no regala nada sin cobrar un precio altísimo en salud y soledad. 1942 fue el año en que Madrid se rindió a los pies de un hombre que olía a gasolina y a campo riojano. La capital de España era un escenario de contrastes brutales. Por un lado, las colas del auxilio social y los rostros pálidos por la falta de nutrientes.
Por otro, la explosión de color de los teatros de variedades que servían como única vía de escape para un pueblo castigado. El debut de Pepe Blanco en el Circo Price, dentro del espectáculo titulado Charivari, fue un terremoto cultural. En una época donde la canción española estaba dominada por intérpretes de gestos delicados y voces que rozaban lo femenino, la irrupción de Pepe fue un golpe sobre la mesa. Apareció con una planta imponente, unos hombros anchos que llenaban la chaqueta y una masculinidad que algunos críticos tildaron de agresiva. No solo cantaba, sino que toreaba las notas, moviendo las manos como si tuviera un capote invisible frente a él. Las mujeres de la época, acostumbradas a una sobriedad impuesta, vieron en él la encarnación de un deseo prohibido, mientras que los hombres admiraban su garbo castizo. Cobraba ya la astronómica cifra de 1.000 pesetas diarias, una fortuna que le permitió empezar a enviar cajas de comida y dinero a su familia, pero que también empezó a forjar en él una vanidad peligrosa. Pepe se convirtió en el símbolo del macho ibérico mucho antes de que el término se acuñara, pero pocos sospechaban que bajo ese caparazón de triunfador se escondía un hombre que empezaba a sentir el vértigo de una fama que, como el vino de su tierra, se le estaba subiendo peligrosamente a la cabeza. Con los bolsillos rebosantes de billetes, Pepe Blanco inició una metamorfosis que lo alejaría definitivamente de aquel joven que pescaba monedas con un palo. Se convirtió en el señorito por excelencia. Su apariencia era estudiada al detalle. El cabello, siempre perfectamente planchado con brillantina, camisas de seda que brillaban bajo los focos y una colección de trajes hechos a medida que ocultaban cualquier rastro de sus orígenes humildes. Pero su transformación no fue solo estética, sino también de hábitos. La psicología del nuevo rico se apoderó de él con una fuerza devastadora. Pepe sentía la necesidad patológica de demostrar su estatus en cada café y en cada bar de la Gran Vía madrileña. Invitaba a desconocidos, pagaba rondas interminables de manzanilla y se rodeaba de una corte de aduladores que solo buscaban aprovecharse de su generosidad desmedida. Era un hombre que buscaba comprar el afecto y el respeto que la sociedad le había negado en su infancia. Sin embargo, esta vida de excesos y nocturnidad empezó a pasarle factura. La soledad de las habitaciones de hotel, lejos de Rosa y de sus hijos, lo empujó a buscar consuelo en amistades íntimas que la prensa de la época apenas se atrevía a insinuar con eufemismos sobre su vida galante. Pepe Blanco estaba jugando con fuego, quemando su vida por ambos extremos, creyéndose intocable en un trono de oro que, sin embargo, estaba a punto de ser compartido con la persona que lo elevaría a los altares para luego precipitarlo al abismo de los celos más venenosos. Pero la fama, queridos espectadores, es un veneno de efecto lento que se sirve en copas de cristal tallado. Una vez que Pepe Blanco saboreó el aplauso ensordecedor de Madrid, el hambre física desapareció, pero fue reemplazada por una sed de reconocimiento que rayaba en la obsesión. Los cafés de la capital, llenos de humo denso de tabaco negro y espejos empañados, se convirtieron en el campo de batalla de los egos más grandes de la época. Allí se forjaban alianzas y se destruían reputaciones con un simple susurro, y fue precisamente en uno de esos locales donde Pepe sufrió una humillación que se le clavó en el alma como una espina envenenada. Días antes de su gran debut, su guitarrista lo llevó a un bar regentado por un paisano suyo. Al presentarse como la nueva promesa que iba a conquistar el Circo Price, aquel hombre lo miró con un desprecio gélido, de arriba a abajo, y le espetó con sorna que Madrid no era un escenario de pueblo de provincias, que se preparara para hacer el ridículo. Aquellas palabras destrozaron momentáneamente la frágil seguridad del cantante. Pepe, el hombre rudo de apariencia indestructible, se encogió por dentro. Sin embargo, la psicología del ídolo herido es fascinante. Transformó ese miedo paralizante en una rabia escénica arrolladora. Semanas después, convertido ya en el fenómeno de masas que cobraba fortunas, regresó a aquel mismo bar. Vestido como un auténtico dandy, pidió una copa y un puro. Cuando el mismo paisano, ahora deshecho en halagos, intentó invitarlo, Pepe sacó un fajo de billetes, pagó su consumición con una frialdad glacial y le dejó claro que él ya no era un don nadie. Fue un acto de arrogancia suprema, la venganza de un hombre que necesitaba pisotear a quienes dudaron de él para sentirse seguro en su trono.
Y es que Pepe era un hombre profundamente supersticioso, un rasgo típico de quienes sienten que su éxito pende de un hilo invisible que el destino puede cortar en cualquier momento. Entre sus posesiones más preciadas guardaba un tesoro que muy pocos tenían el privilegio de contemplar, unos gemelos de oro que, según él mismo relataba con devoción casi mística, le habían sido entregados por el mismísimo Carlos Gardel. La leyenda cuenta que, en sus años de taxista anónimo, antes de que el mundo se tiñera de gris por el conflicto bélico, Pepe cantó un tango en una taberna madrileña sin saber que el astro argentino lo escuchaba desde las sombras. Gardel, fascinado por la potencia y el desgarro de aquella voz inexperta, le auguró un triunfo monumental y le obsequió aquellas joyas. Para Pepe Blanco, esos gemelos no eran un simple adorno, eran un talismán, un escudo protector contra el fracaso. Actuaba aferrado a esa bendición, convencido de que mientras mantuviera viva la influencia del ídolo porteño, su propia luz jamás se apagaría. Esta fijación con Gardel revela una profunda necesidad de validación externa. Pepe, el gigante que llenaba teatros, en el fondo seguía siendo el joven provinciano que buscaba la aprobación de los dioses del Olimpo musical, aferrándose a objetos inanimados para espantar los fantasmas de la inseguridad que lo acechaban cada vez que el telón caía y se quedaba a solas con su reflejo. Pero el destino, que es un guionista implacable, le tenía reservada una jugada maestra que cambiaría la historia de la música y desencadenaría la tormenta perfecta. Corría el año 1946. Pepe Blanco se encontraba en la majestuosa y vibrante ciudad de Barcelona, buscando savia nueva para sus espectáculos. En el Teatro Poliorama, sus ojos se detuvieron en una joven de apenas 17 años que actuaba en una obra de caras nuevas. Se llamaba Rosa Ferrando Galiana, hija de un humilde pastelero manchego, pero el mundo pronto la conocería y temblaría ante su nombre artístico. Carmen Morel. La primera vez que cruzaron miradas, la electricidad en el ambiente fue tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Carmen poseía una voz de cristal molido, pura y desafiante, y una belleza altiva que contrastaba brutalmente con la chulería descarada de Pepe. La formación de esta pareja artística fue un Big Bang mediático. Los ensayos eran un hervidero de pasión contenida y roces constantes. La prensa de la época, siempre hambrienta de escándalos que la censura obligaba a maquillar, comenzó a insinuar una profunda amistad íntima entre ambos, una relación cercana que traspasaba las fronteras del mero compañerismo profesional y se adentraba en los peligrosos y tórridos terrenos de la vida galante. Pepe, un hombre casado que había prometido fidelidad a su refugio en Cenicero, se vio atrapado en un laberinto psicológico devastador. Necesitaba la juventud y el brillo de Carmen para perpetuar su imperio, pero su desmedido ego no soportaba la idea de que aquella jovencita pudiera hacerle sombra. El dúo dorado había nacido, pero sus cimientos estaban construidos sobre una falla tectónica de celos, atracción prohibida y rivalidad feroz. Pronto, los astutos empresarios y ellos mismos descubrieron una mina de oro absolutamente inexplorada en la España de la época. Al público no le bastaba con escuchar sus voces armonizar perfectamente. El público pagaba y pagaba verdaderas fortunas para verlos destrozarse en el escenario. Así nació el lucrativo y retorcido negocio del amor y el odio. A lo largo de 14 años y 14 espectáculos colosales, Pepe y Carmen perfeccionaron una dinámica escénica que dejaba a los espectadores sin aliento. La escenografía estaba calculada al milímetro para resaltar sus abismales diferencias. Él aparecía encarnando al hombre de la calle, al castizo de pura cepa, insolente, dominante y sobrado de confianza, recordando siempre sus orígenes rudos. Ella, por el contrario, irrumpía envuelta en sedas y joyas deslumbrantes, proyectando la imagen de una dama inalcanzable, de alta cuna, que miraba al rufián por encima del hombro. Las canciones se transformaban en auténticos duelos implacables donde se lanzaban dardos envenenados, reproches feroces y amenazas envueltas en melodías de fandangos y jotas. El impacto social fue colosal. En una sociedad fuertemente reprimida, donde las apariencias matrimoniales debían ser impolutas y la tensión de géneros se barría bajo la alfombra, Pepe y Carmen encarnaban las fantasías inconfesables de millones de españoles.
Las amas de casa proyectaban sus propias frustraciones en los desplantes de Carmen, mientras que los hombres jaleaban la actitud dominante de Pepe. Sin embargo, lo que los aplausos ocultaban era una tragedia psicológica. La línea entre el personaje y la persona comenzó a borrarse por completo. Las peleas que arrancaban carcajadas en el patio de butacas continuaban en los camerinos, envueltas en un silencio sepulcral y miradas cargadas de un rencor real, crudo y doloroso. Jugaban a odiarse frente a miles de personas, sin darse cuenta de que el veneno de la ficción estaba intoxicando irremediablemente sus almas. La magnitud de este fenómeno no podía contenerse dentro de las fronteras de una España que aún curaba sus heridas y contaba sus monedas. El hambre de gloria y riqueza los empujó hacia una aventura titánica. Mientras miles de compatriotas se hacinaban en las bodegas de barcos oxidados cruzando el océano por pura necesidad de supervivencia. La pareja emprendió en 1951 la faraónica conquista del Nuevo Mundo, pero ellos lo hacían envueltos en abrigos de bisón y fumando puros de importación. Su llegada a tierras americanas fue propia de jefes de Estado. Uruguay, Chile, México, Cuba, Brasil, Panamá, Perú y, muy especialmente, la majestuosa ciudad de Buenos Aires, cayeron rendidos a sus pies en un delirio colectivo sin precedentes. La opulencia de sus giras rozaba lo obsceno. Alquilaban trenes enteros con 2 inmensos vagones solo para transportar a su séquito personal, que incluía orquestas completas, ballets de 14 bailarinas, técnicos y familiares, viviendo en una burbuja de lujo desenfrenado. Pero la cima del mundo es un lugar solitario y lleno de buitres. Al pisar América, Pepe Blanco recibió un golpe psicológico devastador al descubrir que su identidad había sido usurpada. Un audaz impostor se había adelantado, recorriendo los teatros sudamericanos, haciéndose pasar por él, cantando sus canciones y robando sus aplausos. La furia de Pepe fue volcánica. Tener que demostrar ante un público desconfiado que él era el auténtico mito riojano, que su voz y su estampa no eran una copia barata, desató en él una paranoia y una sed de reivindicación que lo consumieron por dentro. Fue una batalla feroz, no solo en los tribunales, sino en cada función, donde tenía que dejar literalmente jirones de su garganta para borrar el rastro de aquel fantasma que había osado profanar su sagrado nombre. El delirio absoluto se materializó cuando las luces de los escenarios teatrales se quedaron pequeñas y el colosal engranaje del séptimo arte llamó a sus puertas. El cine, la máquina de crear inmortales, consagró a la pareja llevándola a los rincones más remotos del país, donde la televisión aún era un sueño lejano. Películas de éxito arrollador inundaron las carteleras, pero fue, sin lugar a dudas, Amor sobre ruedas, estrenada en el año 1954, la que cimentó para siempre la leyenda de la pareja y borró los límites de la cordura pública. El guión parecía una burla cruel escrita por el propio destino, la historia de un taxista humilde que triunfa en la canción y una señora de alta sociedad que termina rindiéndose a sus pies. La histeria en los estrenos era incontrolable. Las multitudes colapsaban las calles de Madrid y Barcelona, rompiendo los cordones de seguridad solo para rozar la solapa del traje de Pepe. Las admiradoras le enviaban cartas perfumadas, fotografías y propuestas indecorosas, alimentando un ego que ya había perdido por completo el contacto con la realidad. Pepe se sumergió en una nube de vanidad estratosférica, disfrutando de su estatus de seductor inalcanzable, entregándose a esa vida galante que los focos ocultaban, pero que los pasillos de los estudios de grabación susurraban a gritos. Pero, paradójicamente, cuanto más lo amaban las masas, más aislado y paranoico se volvía. En los platós de rodaje, el aire era irrespirable. La envidia se palpaba en cada toma. Si el director pedía un primer plano más largo para Carmen, los ojos de Pepe se oscurecían de rabia. Sentía que el monstruo de 2 cabezas que habían creado se estaba devorando a sí mismo y que la mujer a la que él mismo había encumbrado estaba a punto de arrebatarle el único trono que le daba sentido a su existencia. Pero cuando el telón de terciopelo rojo caía pesadamente y los aplausos ensordecedores se apagaban en la inmensidad de los teatros, comenzaba la verdadera tragedia, esa que los focos jamás iluminaron y que la prensa de la época silenció por miedo a destruir el mito nacional.
Acompáñenme, queridos espectadores, a cruzar la línea prohibida de los camerinos, porque lo que allí ocurría haría palidecer al guión más retorcido de Hollywood. La Guerra Fría entre Pepe Blanco y Carmen Morel no era una simple desavenencia artística, era una lucha a garra y diente por la supremacía y la supervivencia del ego. Imaginen la atmósfera asfixiante de aquellos cuartos de vestir a finales de la década de los 50. El olor empalagoso a polvos de arroz, el sudor frío de la tensión y el humo denso de los puros que Pepe consumía con ansiedad. Él, el gigante que había conquistado a las masas, comenzó a sentir el terror más absoluto que puede experimentar un cantante. Su voz, aquel instrumento prodigioso que lo había sacado de la miseria, empezaba a mostrar grietas. Las agotadoras giras, cantando 20 temas por la tarde y otros 20 por la noche, sin micrófonos que disimularan la fatiga, estaban cobrando su peaje. Y mientras la garganta de Pepe flaqueaba, la estrella de Carmen, mucho más joven y en la plenitud de sus facultades, brillaba con una intensidad cegadora. La psicología de Pepe, en este punto, es digna de un estudio profundo. En lugar de aceptar sus limitaciones temporales o apoyarse en su compañera, su orgullo de hierro se transformó en un veneno corrosivo. No podía soportar que la mujer a la que él había descubierto recibiera una ovación un segundo más larga que la suya. Las riñas escénicas, aquellas peleas fingidas que tanto divertían al público, comenzaron a cargarse de una hostilidad aterradora y real. Las pullas que se lanzaban al cantar fandanguillos ya no eran parte del guión, eran cuchilladas lanzadas al centro del orgullo del otro. Entre bambalinas, el silencio era sepulcral. Llegaron al extremo de comunicarse exclusivamente a través de intermediarios, ignorándose en los pasillos de los hoteles, mientras que, minutos después, debían salir a sonreír y fingir una química arrolladora frente a miles de personas que habían pagado fortunas por verlos. Pepe, consumido por unos celos profesionales enfermizos, afirmaba a sus allegados que él era el único e inimitable, que ni Carmen Morel ni nadie podría jamás hacerle sombra. Pero en la soledad de la noche, el miedo al ocaso lo devoraba por dentro. Y entonces llegó el punto de quiebre, el instante fatídico en que el cántaro de la paciencia se rompió en 1000 pedazos y ya no hubo marcha atrás. La tensión era tan insoportable que las chispas amenazaban con incendiar no solo sus carreras, sino también la estabilidad personal que Pepe había dejado aguardando en aquel tranquilo pueblo de La Rioja. Los rumores sobre la naturaleza de la relación entre ambos artistas corrían como la pólvora por los mentideros de Madrid, amenazando con destruir la imagen de hombre de familia que Pepe mantenía con su esposa Rosa. Fue en este clima irrespirable cuando se plantó sobre la mesa el ultimátum más devastador: o tu familia y tu mujer, o yo. Un desafío directo, una exigencia de lealtad absoluta que obligaba a Pepe a elegir entre el imperio de millones que había construido sobre el escenario y la sangre de su propia sangre. Para un hombre criado en la calle, con un sentido del honor profundamente arraigado en las costumbres de la época, la respuesta, aunque dolorosa, fue tajante. Pepe, en un arrebato de orgullo herido y lealtad a sus raíces, eligió a los suyos. Decidió que ninguna alianza profesional, por lucrativa que fuera, iba a dictar las normas de su existencia. Fue el golpe de gracia a la pareja artística más grande de España. El calendario marcaba el año 1960. El escenario elegido por el destino para el último acto de esta tragedia fue el majestuoso Teatro Ruzafa de Valencia, con el espectáculo premonitoriamente titulado Luz al personaje. Quienes estuvieron allí aquella noche relatan que el aire era denso, pesado, cargado de una electricidad oscura. El público, ajeno a la tormenta íntima, reía y aplaudía, pero los ojos de Pepe y Carmen no se encontraron ni una sola vez con la complicidad de antaño. Al caer el telón por última vez, no hubo abrazos de despedida, ni lágrimas compartidas, ni palabras de agradecimiento por los 14 años de gloria ininterrumpida. Simplemente, cada uno tomó su camino en un silencio que helaba la sangre. Su separación fue tan abrupta como su unión. Y aquí entra en juego la tozudez, casi autodestructiva, de ambos caracteres. Años más tarde, astutos promotores musicales pusieron sobre la mesa cheques con cifras astronómicas, cheques en blanco que habrían solucionado la vida de generaciones enteras, con la única condición de que volvieran a pisar juntos un escenario, aunque fuera por una sola noche.
La respuesta de ambos fue siempre un no rotundo, frío e inamovible. Su orgullo era un muro de piedra inexpugnable. Preferían hundirse en el olvido antes que ceder un milímetro en su postura. Pero la caída libre hacia la realidad es un trayecto despiadado. Pepe Blanco, convencido de que su sola presencia bastaba para llenar recintos, intentó recomponer su imperio en solitario. Unió fuerzas con grandes amigos y figuras colosales de la época, nombres como Antonio Molina, Rafael Farina o el mismísimo Antonio Machín. Montaban galas fastuosas, contrataban a vedetes exóticas que llenaban el escenario de plumas y lentejuelas, intentando desesperadamente llenar el vacío inmenso que había dejado la ausencia de Carmen Morel. Pero la magia se había evaporado. El público acudía, sí, por respeto y admiración, pero salía de los teatros con un sabor agridulce. Faltaba la chispa, faltaba el conflicto, faltaba la electricidad de las dos fuerzas enfrentados que había convertido a la pareja en un fenómeno sociológico. Pepe tuvo que enfrentarse a la verdad más amarga que puede probar un artista. Descubrió, con un dolor sordo en el pecho, que el milagro no residía únicamente en su talento individual, sino en la alquimia irrepetible que había destruido con sus propias manos. Era un rey destronado caminando por los pasillos de un castillo vacío, rodeado de ecos de aplausos pasados que cada vez sonaban más lejanos. Para empeorar su calvario, el mundo a su alrededor comenzó a girar a una velocidad vertiginosa. Entrábamos en una nueva década y España estaba experimentando un terremoto cultural sin precedentes. La llegada del turismo, la influencia de los ritmos anglosajones, el pop naciente y los flequillos rebeldes comenzaron a inundar las ondas de radio. De repente, la copla, el chotis, los trajes de Faralaes y la chulería escénica del macho ibérico empezaron a ser percibidos por las nuevas generaciones como reliquias empolvadas de un país que intentaba modernizarse a marchas forzadas. La traición del público moderno fue silenciosa pero fulminante. Pepe Blanco pasó de paralizar el tráfico en las grandes avenidas de Buenos Aires a ver cómo las butacas de los teatros de provincias se quedaban vacías. Fue una agonía lenta. La psicología del ídolo que se resiste a desaparecer lo llevó a aferrarse desesperadamente a su estilo, negándose a evolucionar, convencido de que la moda era una enfermedad pasajera y que el pueblo volvería a implorar por su voz. Pero el tiempo, implacable y cruel, no perdona a nadie, y Pepe se encontró librando una batalla perdida contra los calendarios. En este abismo de incomprensión y soledad artística, nuestro protagonista buscó un salvavidas de cristal. Incapaz de procesar el rechazo de las nuevas multitudes, Pepe comenzó a refugiarse en hábitos destructivos. Aquellas inofensivas botellitas de manzanilla, que antes eran un mero acompañamiento para celebrar un triunfo, se convirtieron en su consuelo diario y en una necesidad química para soportar el peso del declive. Los pasillos de los teatros comenzaron a susurrar una nueva leyenda, esta vez teñida de compasión y escarnio. Se decía que el gran Pepe Blanco, el ídolo de multitudes, necesitaba el coraje líquido para atreverse a pisar las tablas. Su reacción ante estas acusaciones fue volcánica. Con el rostro encendido por la furia, negaba tajantemente ante los micrófonos de la prensa haber salido jamás a un escenario sin estar en pleno control de sus facultades. «Yo soy un hombre», bramaba con orgullo herido, justificando cualquier tropiezo con el agotamiento extremo, la fiebre y el consumo de unas simples aspirinas y café para aguantar jornadas inhumanas. Pero quienes lo observaban de cerca veían cómo el maquillaje ya no podía ocultar las ojeras de la desilusión y cómo su famoso grito de guerra escénico, aquel jaranero «tararí que te vi», sonaba cada vez más a una súplica desesperada para ahuyentar a los demonios que amenazaban con devorarlo en el silencio de la noche. Cuando las luces de las grandes avenidas madrileñas comenzaron a resultarle hirientes y los espejos de los camerinos le devolvían la imagen de un rey cuyo imperio se desmoronaba, Pepe Blanco tomó una decisión que marcaría el inicio de su ocaso. Huyendo del escrutinio público y de la mirada compasiva de quienes antes lo veneraban, emprendió el camino de regreso hacia sus raíces. El exilio dorado no lo llevó a un palacio aislado, sino al corazón mismo de su juventud, el apacible pueblo de Cenicero. Atrás quedaban los teatros abarrotados de Buenos Aires y los delirios de la Gran Vía. Su nuevo escenario,
mucho más modesto pero inmensamente más cálido, se redujo a las cuatro paredes del bar El Puerto, regentado por su leal amigo Julito. Pero, queridos espectadores, no se dejen engañar por la aparente sencillez de esta estampa. Pepe no regresó como un campesino derrotado, regresó encarnando el papel de señorito protector. La psicología de este retorno es fascinante. Al verse desplazado por las nuevas modas en la capital, necesitaba rodearse de una corte que le recordara constantemente quién era. Paseaba por las calles empedradas con una estatura moral que superaba con creces su 1,72 m reales, impecablemente vestido, gastando billetes con una alegría desenfrenada. Pagaba rondas interminables de vino y manzanilla, invitaba a comer a conocidos y extraños, y en sus viajes fugaces por la región era incapaz de regresar sin comprar muñecas de feria o regalos costosos para las familias de sus acompañantes. Pepe estaba comprando, literalmente, el calor humano que la industria del espectáculo le había arrebatado. Necesitaba ser el centro de atención, el benefactor generoso, el ídolo intocable de su pequeña patria chica para no asomarse al abismo del olvido. Y es que, si rascamos bajo la superficie de ese derroche de simpatía y billetes, descubrimos a un hombre devorado por un terror absoluto, casi infantil, el pánico a la soledad. Las noches en Cenicero y en Madrid se convirtieron en un laberinto del que Pepe se negaba a salir. Cuando el reloj marcaba la madrugada y los parroquianos comenzaban a retirarse a sus hogares, el pánico se apoderaba del artista. El silencio de su propia casa le resultaba ensordecedor, una tortura psicológica insoportable donde los fantasmas de sus fracasos recientes y los ecos de los aplausos perdidos lo acorralaban sin piedad. Por ello, extendía las veladas hasta las 4 o las 5 de la mañana, reteniendo a sus amigos a base de anécdotas extravagantes, coplas improvisadas a puerta cerrada y copas que nunca dejaban de llenarse. En estas madrugadas interminables, su arrogancia castiza seguía intacta, regalando episodios dignos de una comedia surrealista. Cuentan las crónicas de la época que, en 1969, tras regresar de una gala benéfica en Santo Domingo de la Calzada, sufrió un aparatoso accidente automovilístico junto a unos acompañantes. Días después, al ser citado en el juzgado para esclarecer los hechos, el juez, con la solemnidad propia del cargo, le preguntó su edad para el registro. Pepe, irguiendo la barbilla con esa chulería inconfundible, le espetó que tenía 68 castañas, provocando la sonrisa contenida de la sala. Y cuando el magistrado sugirió que el siniestro había sido provocado por un perro que se cruzó en la vía, nuestro protagonista, negándose a que su épica se redujera a un simple can, lo corrigió con vehemencia, asegurando que aquello no era un perro, sino un ternero gigante. Hasta en los estrados judiciales, Pepe Blanco se negaba a ser un hombre común. Su vida tenía que ser un espectáculo grandilocuente, incluso en la adversidad. Pero el destino, que no entiende de orgullos ni de divas, le tenía preparado un golpe devastador, un impacto emocional del que jamás lograría recuperarse por completo. Su esposa Rosa, aquella mujer silenciosa que había sido su refugio desde los lejanos días de 1935, la compañera que aguantó estoicamente las tormentas de celos, los rumores de la vida galante, de los camerinos y las prolongadas ausencias transoceánicas, partió de este mundo para siempre. Cuando la luz de Rosa se apagó, el coloso de la copla se derrumbó como un castillo de naipes expuesto a un vendaval. Fue el hundimiento total del hombre detrás del artista. La coraza de macho ibérico, el disfraz de chulapón invencible que había llevado pegado a la piel durante décadas, se resquebrajó de arriba abajo. Quienes lo conocieron de cerca relatan que el vacío infinito que dejó aquella pérdida lo sumió en una desolación abrumadora. Rosa no solo había sido su gran amor, había sido su cable a tierra, la única persona ante la cual no necesitaba actuar. Sin ella, Pepe Blanco se encontró vagando por un inmenso páramo de vulnerabilidad, enfrentándose por primera vez a la certeza de que ni todo el dinero del mundo ni el eco de sus discos de oro podían comprar un billete de regreso para la mujer que había sostenido los cimientos de su cordura. Fue precisamente en este abismo de tristeza donde se produjo uno de los giros más conmovedores y menos conocidos de su biografía. Durante los últimos 20 años de su existencia, aquel gigante herido buscó desesperadamente la salvación en la sangre de su propia sangre. Sus dos hijos, que durante la época dorada de las giras americanas habían crecido con la figura de un padre ausente, mitificado y casi inalcanzable,
descubrieron por fin al verdadero ser humano que habitaba tras la leyenda. Se produjo una reconciliación familiar profunda y desgarradora. Pepe, despojado ya de la presión aplastante de la industria, comenzó a ejercer de padre y, sobre todo, de abuelo sumamente cariñoso. Las conversaciones superficiales sobre contratos y marquesinas dieron paso a confesiones íntimas en la penumbra del salón. Sus hijos relatarían más tarde cómo, en aquellos años de crepúsculo, su padre se transformó en un confidente que por primera vez se atrevió a verbalizar sus miedos más profundos, su sensación de aislamiento en la cima y las heridas incurables que le había dejado la traición de la industria. Fue una redención silenciosa. El hombre tozudo, de genio volcánico que estallaba a la menor provocación para luego apaciguarse como un niño asustado, encontró en las sobremesas familiares la paz que el éxito le había negado sistemáticamente. Irónicamente, fue en esta etapa de retiro voluntario y fragilidad cuando las instituciones decidieron cubrirlo de gloria oficial. Las medallas y los reconocimientos comenzaron a llover sobre su pecho encorvado. La medalla de oro de Barcelona, el codiciado clavel de oro de la radio madrileña y, el culmen de su orgullo patriótico, la inauguración de una calle con su nombre en su amado Logroño el 18 de marzo de 1980. Hubo misas solemnes, cenas de gala y fiestas por todo lo alto, rodeado de viejas glorias como Estrellita Castro, quienes acudieron a rendirle pleitesía. Pero, queridos espectadores, la psicología del artista veterano es un laberinto cruel. Para un hombre como Pepe Blanco, estos homenajes, aunque recibidos con lágrimas de sincera emoción, tenían un sabor inconfundible a despedida. En el fondo de su alma sentía que cada placa descubierta y cada medalla prendida en su solapa no eran más que hermosos certificados que confirmaban que su carrera había llegado a su fin. Eran el premio de consolación para una voz que ya pertenecía al pasado. Su último destello en el celuloide fue una fugaz y melancólica aparición en la película Bodas de Sangre, dirigida por Carlos Saura. Una intervención que sonó a testamento visual, el espectro de un gigante paseándose por última vez por el medio que lo había convertido en un dios de carne y hueso. Sin embargo, si algo definió a nuestro protagonista hasta su último suspiro, fue una vanidad inquebrantable y un orgullo feroz que se negaba a claudicar ante la evidencia de los calendarios. Pepe Blanco se negaba en rotundo a ser un recuerdo polvoriento. A sus 70 años, aunque la voz que antes rompía cristales ahora se quebraba en las notas altas, su actitud escénica seguía siendo un despliegue de poderío. Cuando un grupo de músicos o una humilde rondalla local lo invitaba a cantar en la plaza del pueblo, él no se hacía de rogar. Se plantaba frente al público, estiraba el cuello, ajustaba su chaqueta invisible y lanzaba jotas al viento con la misma furia con la que conquistó el Circo Price décadas atrás. Nunca permitió que la compasión se mezclara con los aplausos. Mantuvo vivo su famoso grito de guerra, aquel estruendoso «Tararí que te vi», que había nacido como una broma de pasillo en un hotel junto a Antonio Molina, y que terminó convirtiéndose en su escudo de armas personal. Era su manera de gritarle al mundo y a la fatalidad que seguía de pie, que su salero era inmune al paso del tiempo y que los feos con gracia, como él mismo se definía con pícara coquetería, jamás pierden la batalla de la seducción. Era el canto del cisne de un hombre que decidió que, si el olvido venía a buscarlo, lo encontraría de frente y cantando. El reloj de arena se vació de forma traicionera y repentina en diciembre de 1981. Fiel a sus arraigadas costumbres, Pepe Blanco había organizado meticulosamente su regreso a La Rioja para celebrar las festividades navideñas rodeado de los suyos y del calor de su tierra. Apenas 4 días antes del evento final, envió un telegrama a sus familiares confirmando su llegada inminente, cargado de esa ilusión infantil que nunca perdió. Pero el viaje sin retorno se interpuso en sus planes. El 16 de diciembre, el corazón de este titán, ese mismo corazón que había latido al ritmo frenético de los escenarios, las disputas, los amores prohibidos y las jotas desgarradoras, se detuvo para siempre a causa de un infarto letal. Tenía 70 años. Lo más sobrecogedor, el detalle poético que cierra esta tragedia griega, es que partió de este mundo con el billete de avión guardado en el bolsillo de su abrigo. Un hombre que pasó toda su vida viajando,
huyendo de la miseria, persiguiendo la gloria y buscando su lugar en el mundo, fue sorprendido por la fatalidad justo en el andén de su última esperanza. Al día siguiente, una multitud silenciosa y conmocionada lo despidió en Logroño, devolviendo a la tierra al taxista Cantarín, al chulapón indomable, al señorito de la Rúa Vieja. Nos dejó un legado de luces cegadoras y sombras profundas, la historia de un hombre que se construyó a sí mismo desde la nada y que, a pesar de sus demonios personales, sus vanidades y sus errores de alcoba, logró que todo un país contuviera la respiración cada vez que se ladeaba el sombrero. Descansa en paz, gigante indomable, porque nosotros, desde aquí, jamás permitiremos que tu historia se borre. Tararí que te vi, para siempre. Pero la historia, queridos espectadores, jamás termina con el último latido de un corazón, y el telón de nuestra investigación de hoy aún esconde un epílogo cargado de sombras, secretos y una ironía verdaderamente desgarradora. Porque cuando un gigante de la magnitud de Pepe Blanco emprende su viaje sin retorno, la onda expansiva de su partida sacude los cimientos de todos aquellos que gravitaron a su alrededor. Y hay un hombre, una mujer, que sintió ese impacto con la fuerza de un huracán silencioso. Carmen Morel. Imaginen por un instante el momento exacto en que la noticia llegó a los oídos de su eterna compañera de escenario y antigua dueña de sus desvelos. Habían pasado 21 años desde aquella gélida despedida en Valencia, donde juraron no volver a cruzarse jamás. 21 años de orgullo empedernido, de silencio cortante y de fingir ante la prensa que el otro no existía. Quienes estuvieron cerca del entorno de la artista catalana en aquel fatídico diciembre de 1981 cuentan que Carmen enmudeció. El orgullo, ese muro de piedra que ambos habían levantado para proteger sus egos, se desmoronó en un instante. Porque, en el fondo de su alma, ella sabía perfectamente que su propia leyenda estaba indisolublemente atada a la de aquel riojano tosudo. Analicemos la profunda carga psicológica de sobrevivir a tu mayor rival y, al mismo tiempo, a la persona con la que alcanzaste la gloria más absoluta. Carmen Morel vivió 34 años más tras la partida final de Pepe, 34 largos años en los que el mundo cambió a una velocidad de vértigo y en los que ella experimentó, en carne propia, el mismo declive y el mismo olvido que tanto había aterrorizado a nuestro protagonista. Intentó continuar, formó nuevas parejas artísticas, buscó desesperadamente replicar la chispa, pero el público era implacable y dictó sentencia. No había magia sin la fiera presencia de Pepe. La tragedia de Carmen fue convertirse en la viuda artística de un hombre al que no se atrevía a llorar en público. Sus últimos años transcurrieron en una residencia, rodeada de recuerdos descoloridos y recortes de prensa amarillentos. ¿Cuántas veces, en el silencio de sus noches solitarias, se habrá arrepentido de aquel ultimátum devastador? ¿Cuántas veces habrá resonado en su memoria aquel grito de guerra, deseando poder volver atrás en el tiempo y perdonar las ofensas de los camerinos? La vida galante, los celos venenosos y las fortunas rechazadas quedaron reducidos a polvo, demostrando que el orgullo es el peor consejero cuando se trata de administrar el legado del corazón. Y hablando de legados, debemos adentrarnos en uno de los aspectos más espinosos y menos comentados de la herencia del ídolo: el misterio de su fortuna y sus derechos de autor. Pepe Blanco no era un simple intérprete que ponía la voz y se marchaba a casa. Moricosico. Su astucia callejera, esa misma que pulió en los años del hambre pescando monedas a través de las rejas, lo llevó a registrar su nombre como coautor de innumerables éxitos. Piezas legendarias, fandanguillos y pasodobles llevaban su firma junto a la de los grandes maestros de la época. Esto le garantizó un flujo de ingresos que, en teoría, debería haber asegurado a su linaje durante generaciones. Sin embargo, la gestión de aquella riqueza fue tan caótica y pasional como su propia existencia. Pepe era un hombre que quemaba el dinero con la misma intensidad con la que fumaba sus puros, pagaba deudas ajenas, mantenía séquitos enteros en sus giras americanas y sentía una necesidad patológica de ejercer de señorito benefactor para camuflar sus inseguridades infantiles. Al llegar el momento de su despedida terrenal,
El balance entre lo que había generado y lo que realmente quedaba en las arcas familiares era un reflejo exacto de su personalidad, inmenso en el brillo, pero escurridizo en las sombras. Los despachos de abogados y los registros de la propiedad intelectual guardan aún hoy los ecos de batallas silenciosas por retener los fragmentos de un imperio que se construyó sobre el viento y la melodía. Pero el golpe más cruel que sufrió el mito de Pepe Blanco no provino de disputas financieras ni de rivalidades artísticas. Provino de la traición de la memoria colectiva. A medida que la década de los 80 y los 90 avanzaba, España sufrió una amnesia cultural deliberada. Una nueva generación, sedienta de modernidad y ritmos extranjeros, decidió que todo lo que oliera a castañuelas, gomina y trajes de Faralaes debía ser sepultado en el baúl de los complejos históricos. La copla fue injustamente estigmatizada, y gigantes como Pepe fueron relegados a la categoría de caricaturas de un pasado que el país quería olvidar a toda costa. Las cintas de casete con sus grabaciones terminaron acumulando polvo en las gasolineras, vendidas a precio de saldo. Resulta verdaderamente desgarrador pensar que el hombre que paralizaba el tráfico en Buenos Aires y que exigía trenes privados para sus desplazamientos se convirtió de la noche a la mañana en un sonido de fondo para viajes nostálgicos por carretera. Esta traición del público, que él ya había comenzado a paladear en sus últimos años de retiro en cenicero, es el verdadero drama del ídolo moderno. Descubrir que la eternidad que te prometen los aplausos tiene fecha de caducidad. Por eso, si miramos detenidamente en el espejo del tiempo, el reflejo que nos devuelve la figura de Pepe Blanco es de una complejidad abrumadora. Debajo de la coraza del macho ibérico, del seductor empedernido, que acumulaba amistades íntimas y desafiaba a los jueces con arrogancia chulapona, habitaba siempre aquel niño asustado de la Rúa Vieja. Un niño que vio a su abuela destrozarse las manos lavando ropa en las aguas heladas del Ebro y que juró vengarse de la pobreza a cualquier precio. Su vanidad desmedida no era más que un mecanismo de defensa. Sus hábitos destructivos y su dependencia a aquellas botellitas de manzanilla eran el analgésico para calmar el vértigo de haber escalado demasiado alto. Todo en su vida fue extremo, sin grises. Amó con locura, odió con ferocidad, cantó hasta desgarrarse la garganta y se negó a claudicar cuando el mundo le dio la espalda. José Blanco Ruiz construyó al personaje de Pepe Blanco para sobrevivir, pero al final el personaje devoró al hombre, exigiéndole un nivel de perfección y de atención constante que terminó por agotar su noble y cansado corazón. Llegamos así al final de nuestro profundo viaje a través de las luces y las sombras de este coloso de nuestra historia. Hoy hemos desenterrado secretos guardados bajo 7 llaves. Hemos expuesto las debilidades ocultas tras los trajes de seda y hemos sido testigos de cómo la hiel y el orgullo pueden envenenar incluso a la pareja más brillante que jamás haya pisado un escenario. Pero la gran pregunta que flota en el aire, esa que cada uno de ustedes debe responder en la intimidad de su conciencia, es la siguiente. ¿Vale la pena sacrificar la paz del alma, la tranquilidad del hogar y los afectos más sinceros por un puñado de aplausos que el viento del tiempo terminará borrando? ¿O es acaso ese fuego devorador, esa ambición desmedida, el único combustible capaz de crear leyendas inmortales que sobrevivan a su propia época? Si esta investigación te ha revelado verdades que desconocías y te ha mantenido al borde del asiento, no permitas que el esfuerzo caiga en saco roto. Deja tu huella apoyando este canal, porque tu respaldo es el único motor que nos permite seguir escarbando en los archivos secretos de la historia para traer a la luz lo que otros intentan ocultar. Comparte esta crónica negra y rosa con aquellos que creen que ya lo saben todo sobre nuestros ídolos, y únete a nuestra comunidad para no perderte las próximas revelaciones. Nos vemos en la siguiente entrega, donde seguiremos demostrando que detrás de cada gran sonrisa de celuloide siempre se esconde un abismo esperando ser descubierto. Hasta entonces, mantengan los ojos bien abiertos y no se dejen cegar por los focos.